Bueno, ya cuando vuelva. De Filosofía del Gamer. El iceberg definitivo de Outlast. El juego donde eres un periodista y por tener la mejor nota del mercado, te chingaron la madre. Ah, lo pasó por el Discord, aquí está. Bueno, vamos a ver el video este de Outlast y luego vemos la canción. Hoy estamos con otro iceberg más para el canal, tratándose esta vez de un videojuego muy pedido por ustedes, uno del ámbito del terror ¿La de Peppa Pig? ¿Va a ser un iceberg de Peppa Pig? ¿El juego de Play 4? ¡Yay! moderno, como lo es Outlast. Hay pocos icebergs sobre este título en la comunidad en español, así que estoy feliz de ser de los primeros en traerlo, y daré los respectivos agradecimientos en este caso al youtuber Michael Straw, por tomar algunos de sus datos. He de decir también que el iceberg toca muchísimos trastornos de diferentes tipos en relación a los vistos en el videojuego, así que si no entiendes o no conoces alguno, podrías buscar su definición en Google, aunque intentaré explicarlo de la manera más global posible. Y una vez ya dicho todo esto y sin tener nada más que aportar, los invito hoy en Filosofía del Gamer a ver lo más profundo y oscuro pregúntale que a oculta Linsu si... Pregúntale a Linsu si no tiene una paleta sabor sandía. Si la tiene, que se la coma. Billy Hope es uno de los muchos presos internos del hospital psiquiátrico y a su vez huésped de Wild Rider. Es mencionado en la historia del videojuego en repetidas ocasiones, pero lo que lo acontece en este punto es su pasado trágico. No, sabor sandía en no. este se nos cuenta que su madre tenía varios problemas sabor económicos, azul. así que decidió vender a su hijo de aproximadamente 10 años a la corporación Murkoff, para que así experimentaran con él. Y de esta forma Billy se internaba así en el asilo, sin padecer ningún tipo de enfermedad mental, y probablemente estuvo expuesto a grandes torturas por años, ya que cuando lo encontramos tiene un aspecto más adulto. Se cree inclusive que el mismo Billy desarrolló cierto vínculo con el científico Rudolf, similar al síndrome del Estocolmo, ya que al pasar tanto tiempo con la persona que experimentaba en él, y al no tener una figura paterna, el mismo Billy empezó a ver a este científico como su padre. Y después abrió la boca y le dio unos mamestruquis y le dejó la cara chueca por tremenda succión. El padre Martin es el sacerdote del hospital psiquiátrico y a su vez será una de las piezas clave de esta aventura. Aunque el mismo nos guía con numerosos mensajes tallados en sangre, creo que lo curioso de este reside en ciertos documentos que podemos encontrar a lo largo del juego. En los mismos se destaca de que él era en el pasado un pintor, y probablemente por eso cuenta con estas habilidades para poder detallar nuestro camino en las paredes. Inclusive el seudónimo de padre está puesto entre comillas en dicho... Güey, no necesitaba ser pintor para dibujar cruces de caca y poner letras grandes, palabras con sangre. No necesitaba ser pintor para eso. Documentos, lo que me hace pensar de que Martin no era un padre religioso de forma oficial, sino que fue un título que él mismo se puso. Básicamente estaría sufriendo el trastorno esquizoafectivo, siendo un trastorno de salud mental que se caracteriza por una combinación de síntomas como la esquizofrenia, alucinaciones o delirios, sumado a síntomas de trastorno en el estado de ánimo, como la depresión o manía. Aún así, él mismo es muy habilidoso con el poder del convencimiento, ya que muchos internos le tienen un gran respeto, destacando en los gemelos, quienes no se querían comer a nuestro protagonista en una primera instancia por respeto al mismo. Y finalmente Martin terminaría siendo calcinado por sus fieles seguidores, demostrando que no era una persona más en esa institución. Es interesante saber además de que el mismo no sigue una religión convencional, sino que más bien creó una con su propia identidad, alabando a la figura del Wild Rider. Entonces hizo una secta. Chris Walker es uno de los antagonistas principales dentro del juego, siendo probablemente la variante más poderosa y fuerte que vemos, ya que puede acabar con sus víctimas arrancándoles la cabeza con suma facilidad, volviéndolo así el ser más temido dentro de los internos del hospital psiquiátrico. Pero ¿cómo llegó a este punto? Pues el mismo fue un soldado que operó en Afganistán, lo cual explica claramente su enorme habilidad a la hora de correr y luchar. Tras la guerra estuvo trabajando para la corporación Murkoff como guardia de seguridad en una clínica diferente a la vista en el primer Outlast. En este trabajo también fue donde recibió su mítico apodo de Strong Fat, debido a su enorme corpulencia junto con su fuerza, y en donde además empezó poco a poco a aflorar los trastornos psicológicos que trajo de Afganistán, logrando tener el denominado trastorno de estrés postraumático, por lo cual él fue tratado pero sin éxitos al fin y al cabo, ya que él mismo se convirtió en un completo asesino mientras trabajaba como guardia.
matando así a 3 internos del hospital psiquiátrico. Por lo tanto terminó siendo descubierto y atrapado en cuestión, sentenciado hacia prisión por los grandes ejecutivos de la compañía Murkoff, logrando hacer un trato con los jueces para así llevarse a Chris Walker al hospital psiquiátrico del primer Outlast y experimentar con él en cuestión, transformándolo así en el monstruo que vemos en dicho título. ¿Y era necesario ponerle cadenas en las muñecas? Los gemelos son otra de las variantes que vemos a lo largo del videojuego de Outlast. A diferencia de los demás pacientes, estos gemelos parecen ser más tranquilos y sobre todo inteligentes, ya que suelen razonar mal las cosas al punto de saber lo que está bien y mal, visto con lo dicho referente a seguir las órdenes del padre Martin. Sumado a eso son asesinos silenciosos, que no hablan mientras persiguen a sus víctimas, y encima lo hacen con una caminata tranquila, muy similar a la del asesino de las películas de Viernes 13, conocido como Jason. Con la verga de fuera. Son caníbales que andan completamente desnudos, lo que ha llevado a pensar a mucho de que ambos practican el incesto, para así darse placer, pero esto es solo una teoría más. Y como última curiosidad, estos dos gemelos están basados en una foto de Roger Ballen, un fotógrafo estadounidense que precisamente fotografió a dos gemelos llamados Tracy y Casey en uno de sus viajes a Sudáfrica. Ok. En este punto explicaremos todo lo relacionado al hospital psiquiátrico a lo largo de los años con todos los antecedentes que tenemos. Para empezar, el origen de este hospital psiquiátrico se remonta al año 1945, en donde agentes de la OSS, es decir, la Oficina de Servicios Estratégicos, iniciaban una operación en la que reclutaban a científicos de la Alemania nazi, para llevar a cabo una investigación por parte de los Estados Unidos, pero se desconoce a ciencia cierta de qué se trataba, aunque con uno de los últimos puntos del iceberg lo podremos vincular. Ahora, en 1967, este lugar pasa a ser un asilo para criminales y asesinos dementes, en donde se conoce un hecho catastrófico, ya que 3 científicos que trabajaban en el hospital fueron asesinados por un paciente desconocido, trayendo como consecuencia el cierre del mismo por parte de las autoridades. Unos años más tarde, precisamente en 1972, se ordena eliminar a todos los documentos con relación al proyecto MK Ultra que se hicieron en dicho hospital. El mismo serviría en cierta medida como base para el proyecto Walrider, y pocos documentos sobrevivieron a esto. Ya habiendo pasado casi 40 años, nos situamos en el 2009, en donde la corporación Murkoff compra el asilo con la intención de hacer experimentos en él, con los pacientes que serán ingresados allí, dando así comienzo al desarrollo del proyecto Walrider. Hubieran ido por experimentos más clásicos, no sé, como ponerle la cabeza de un humano a un perro o cosas por el estilo, pero no. Querían crear fantasmas artificiales. Finalmente, en el año 2013 comienza una rebelión por parte de los pacientes del asilo, a la vez que uno de los trabajadores de la compañía avisa a un periodista sobre lo que está pasando dentro del edificio. Con todo este caos, ciertos pacientes se apoderan de distintas zonas del asilo y al mismo tiempo los guardias de seguridad, doctores y científicos intentaron escapar con vida de todo ese infierno, dando así comienzo a los acontecimientos vistos en el videojuego de Outlast. Los variantes en sí son todos aquellos internos que han sido modificados genéticamente, siendo la mayoría de estos los causantes de la rebelión ocurrida en el interior del asilo. Esto se da a causa de los experimentos realizados con el motor morfogenético que hay en el hospital y trae como efectos secundarios el estropeo completo de la mente, volviendo locos a muchos de los pacientes sometidos al mismo. Aunque sí es verdad que algunos de estos parecerían conservar cierta inteligencia y otros pocos no parecen ser hostiles, pero esos son casos muy minoritarios. Y como otro dato curioso a tener en cuenta con los mismos, es que la mayoría tienen sus genitales cortados, lo cual me resulta muy curioso, el suponer de por qué no los tienen, pero no encontré nada. Me intriga que estuvo checando los nepes de cada uno de los de cada uno de los personajes secundarios, o sea, qué pedo. Valioso al respecto. Yo no me había dado cuenta. Yo no había visto hacia abajo. El juego no deja explícito cuál fue el hecho que originó la rebelión de los pacientes. Es difícil creer de que los mismos simplemente tomaron armas y se descontrolaron, ya que había mucha seguridad y control en el hospital psiquiátrico, tanto inclusive de que ni el propio Chris Walker podría haber hecho gran cosa solo. Por lo tanto, el punto que parece más lógico para responder esta pregunta hace referencia al Walrider, el cual de alguna forma se salió de control y empezó a matar a todos los doctores y guardias del manicomio, dándole así una oportunidad a los pacientes para que pudieran tomar el control. Este punto hace referencia a una serie de cómics que expande el universo de Outlast,
tanto de la corporación Murkoff, así como de diferentes personajes del primer videojuego de los y de su agentes. DLC. Si quieren que traigamos el mismo narrado al canal, háganmelo saber. Ese de los agentes está chida, me gustó. Porque no hay mujeres, porque era una parte, una Algo que ala resulta curioso en el videojuego es el hecho de que no encontramos pacientes femeninos en el mismo. Porque los Se podría embarazaban teorizar de que el mismo hospital psicológicamente. psiquiátrico es solo especializado en pacientes masculinos, pero esto es falso, ya que existe un pabellón femenino. Para responder esto entonces ¡A debemos la teorizar madre! el hecho de que las mismas fueron asesinadas cuando comenzó todo lo relacionado a la rebelión de pacientes en el manicomio, Que pero metió no el vemos en puño ningún hasta momento adentro. cadáveres femeninos, por lo que parecería poco creíble. Ahora otra teoría apunta a que el pabellón femenino estaba muy deteriorado cuando lo encontramos, por lo que tal vez las mismas simplemente fueron trasladadas a otro lugar. Y por último tenemos la teoría referente a un documento encontrado en el DLC de Outlast, en el cual se explica de que se experimentaron con mujeres a través del motor morfogenético, pero este daba muchos problemas ya que generaba como efecto secundario un trastorno de embarazo psicológico, el cual tenían los síntomas de una persona embarazada, pero estaba muy lejos de ese punto, por lo que todas esas dificultades terminarían haciendo que se descartara trabajar con más pacientes femeninas. Esta curiosidad hace referencia a las animaciones en bucle que vemos a lo largo del videojuego, en donde se repiten las mismas secuencias, y en ocasiones hasta se repiten los mismos diálogos. Aunque obviamente esto es todo con la intención de ahorrar recursos a la hora del desarrollo, con detalles menores. Algo común sí, pero que no deja de ser una curiosidad más. Militares. Y tu hermana. Cuando comienza el videojuego de Outlast podemos ver a las afueras del manicomio a un gran número de camiones militares. Estos pertenecen a la división táctica de Murkoff, un conjunto de soldados privados enviados al manicomio con la intención de contener la rebelión de los pacientes, pero que finalmente fueron masacrados. De hecho encontramos a uno de estos aún con vida, siendo el agente Stephenson, quien fue brutalmente herido probablemente por Chris Walker, y que nos advertirá lo paró de para que pecho, huyamos de este Colorado. lugar. Posteriormente también veremos en una cámara de seguridad como un gran grupo de estos militares son asesinados por el War Rider, y en la escena final del videojuego veremos como otra tanda de estos acompaña al Dr. Rudolph, Llegué acribillando a tarde. quemarropas a nuestro protagonista. 10 minutos tarde, vamos ya casi cerca de la mitad. Habitaciones secretas. Se cree que en el videojuego existen ciertas habitaciones secretas, ya ¡Oh, que tanto no! Chris Walker como Te los doy media gemelos nos hora para encuentran muy soltarme. rápidamente, saliendo aparentemente de la nada, así que los mismos deberían conocer pasajes secretos dentro del hospital psiquiátrico. Esto en sí es una teoría muy buena, ya que el mismo lugar cuenta con instalaciones muy avanzadas, por lo que no sería descabellado pensar esto, aunque otros plantean de que todo se debe más a las características propias de los personajes. Por ejemplo, Chris Walker era un ex militar y por ende debería conocer ciertas tácticas de sigilo para cazar a sus enemigos. Ahora, por otra parte, los corriendo gemelos gritando, estarían ¡Sigilo! siendo guiados en todo momento por el padre Martin, quien es un gran conocedor de nuestros movimientos. Estas dos teorías planteadas me gustan bastante, así que sea cual sea el caso, el punto en cuestión queda bastante completo. ¿Existen dos cámaras? Vamos a hablar de una, ¿no? Esta teoría la vi en un video hace mucho tiempo en el cual recuerdo de que supuestamente había dos cámaras para grabar todo lo que acontecía en el manicomio. La primera es la que usamos normalmente hasta el punto en donde nos caemos y la perdemos, pero si vemos claramente por el hueco por donde se cayó, notaremos como hay otra cámara más, que es la que posteriormente encontramos. Además sería loco pensar de que la cámara chinga. cayó de forma perfecta sobre la mesa, por lo que probablemente alguien la había puesto ahí hace algún tiempo, así que sí, técnicamente existen dos cámaras, lo que deja la pregunta abierta de a quién pertenecía la segunda, tal vez a otro reportero que no logró sobrevivir. La chinga, pero En un no. momento hubo un por- espacio publicitario para recordar. Se supone que se cayó, se rompió la lente y luego fuimos a recogerla. Ya, como que dos cámaras, a ver, y ya ahí me perdí. Curioso. Gustan ayudar. Y dicho una vez esto, ¿por qué no continuamos? Mutilaciones. Mutílame estas entonces. Algo que nos extraña en Outlast es todo el tema referente a las mutilaciones que se realizan en el videojuego, siendo algo muy explícito en el mismo. Este ansia para arrancar partes del cuerpo que sufren los pacientes probablemente se deba a otro de los tantos efectos secundarios que produce el motor morfogenético.
Tenemos el claro ejemplo para representar esto con el Dr. Richard Trigger, quien disfruta torturando a sus víctimas, teniendo un gran repertorio de herramientas quirúrgicas para realizar sus mutilaciones a los distintos pacientes Mi pregunta es, ¿de dónde consiguió unas tijeras tan grandes? ¿Qué pedo? del manicomio? Inclusive a nosotros nos corta un dedo en cada mano, por lo que esto nos da como conclusión una semejanza al trastorno de desorden de identidad de la integridad corporal, otra atrocidad escalofriante A ver, producida y si alguien dice del jardinero, güey, esas no son tijeras de jardinero, no me jodas. por el motor morfogenético. Soy mexicano, sé de jardinería. Pregúntale a los gringos si no. En los primeros segmentos del videojuego veremos como algunos variantes miran fijamente a una televisión sin señal. Podríamos pensar claramente que nos atacarán, pero esto no es así. Por más que nos acerquemos a ellos, los mismos seguirán viendo fijamente a la televisión, así que me lleva a pensar que este es otro No pauso el video, ok, ya lo pausé. efecto más producido por el motor morfogenético, dejando a estos pacientes en un estado de trance similar al trastorno del espectro autista. El variante pacifista. A lo largo del videojuego podremos encontrar un único variante que no tiene malas intenciones, encontrar en nosotros, es decir, de que no busca matarnos ni hacernos daño. Es en sí un variante pacifista que nos advierte de que no debemos temerle. Es una curiosidad menor, pero resulta bastante triste saber que anteriormente estos pacientes eran personas normales, como Y el vato, no me temas mientras se la chaquetea. cualquiera de nosotros, y es más interesante aún saber que el motor No te preocupes, no te voy a hacer daño. Yo solo te quiero apuñalar de otra forma mientras está ahí. morfogenético actúa de manera distinta en las personas, por lo que es un aparato muy complejo que da mucho jugo para el videojuego y para presentar distintos trastornos psicológicos. Miles es nuestro protagonista en el primer Outlast, siendo un periodista e investigador independiente. No se sabe mucho de su historia, pero hay ciertos elementos eliminados que nos darían una idea de la misma. Él trabajaría para una empresa periodística en Estados Unidos, pero posteriormente fue despedido al hacer un informe que revelaba los trastornos psicológicos que adquirieron los soldados enviados a Afganistán, haciendo referencia a los mismos trastornos que sufrió el propio Chris Walker. Pues después de ser despedido, él mismo comenzaría a trabajar de manera independiente, mudándose a Washington. Güey, prácticamente lo hicieron un idol, un actor, cabrón, qué pedo con el diseño. Washington DC, y tras recibir el correo de una fuente anónima que indicaba todos los acontecimientos que estaban sucediendo en el hospital psiquiátrico, él mismo los investigaría por mano propia, dando comienzo al primer Outlast. Está muy bonito, compadre. La necrofilia es aquella conducta sexual producida en una persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos, y como podrán imaginar, es otro trastorno que también está presente en el videojuego. Precisamente en una escena en donde vemos como un variante está teniendo relaciones con un cuerpo decapitado, asustándose a la vez cuando lo descubrimos. Sin duda es otro trastorno más que expone este videojuego. Es que al güey le gustan fríos, pero pues tampoco le gusta que lo graben. Qué indiscreto. A lo largo del título, si bien encontramos varios documentos en el mismo, no hay ninguno que indique algo relacionado a una organización superior o secreta que opere todos estos experimentos, aunque visto los siguientes videojuegos sí sabemos que existen. Por ende hay dos razones para esto. La primera es que no se haya pensado en una saga a largo plazo, y por eso no se mencionaron. Pero también hay una segunda hipótesis, y la que más me gusta en cuestión, afirmando de que todo este hospital psiquiátrico funcionaría como chivo expiatorio, es decir, de que en caso de ser descubierto y fallar con sus operaciones, la culpa recaería en una organización submenor que sería fácilmente reemplazable. Tiene sentido. Ok, tiene sentido. Como todo videojuego, si rompemos el mismo con distintos hacks y accedemos a la cámara libre del mismo, podremos ver cosas increíbles. Un ejemplo de esto es el primer encuentro con Chris Walker, en donde si lo seguimos veremos cómo entra en una habitación sin mayor relevancia y al cabo de unos segundos, el mismo desaparecerá. Tiene los poderes de Dratz. Está tan increíblemente quieto que desaparece ante tu... Así como este ejemplo debe haber unos cuantos más, y es común que los desarrolladores escondan easter eggs con estas secuencias, así que el tiempo dirá si veremos alguna más increíble. Era militar, obviamente tiene sigilo. Nada más al comenzar el videojuego podremos ver a una persona en la ventana del asilo, obviamente utilizando el mod de cámara libre también.
en donde podremos notar como el mismo es calvo y parece tener una camisa de fuerza, haciendo algo difícil Ese de gordo saber demasiado fuerte. de quién podría ser esta persona. Pese a esto, algunos lo asocian con el padre Martin, aunque esto sería curioso en cuestión, ya que cuando él mismo nos ve, se nota sorprendido de nuestra llegada, por lo que no concordaría con lo de este ser, que ya nos ha visualizado previamente, a no ser de que el propio Martin supiera todos nuestros movimientos desde un inicio. Se ve como el padre Martin. Es una novedad de que existen más personas cuerdas en el asilo, además de nuestro protagonista, como los personajes provenientes del DLC, el Dr. Rudolph, el científico que muere asesinado por un internado, también un guardia de seguridad sobreviviente a la rebelión de los pacientes y otros tantos más que probablemente al igual que nosotros están completamente al borde de la muchachos, locura. ¿qué pasó, Linsus? ¿Qué onda? ¿Qué lograste? ¿Qué pasó? Cuenta, chismeanos. Por cierto, hola. Esta teoría apunta a que todos los acontecimientos vistos en el videojuego ya estaban predestinados a cumplirse, apoyándose completamente en los delirios del padre Martin, y a su vez en los documentos que encontramos convenientemente en momentos y lugares por donde sí o sí deberíamos pasar para continuar, como si alguien nos hubiera colocado ahí. Pese a eso debemos recordar de que el padre Martin no es un padre de religión oficial, sino más bien un seudónimo que él mismo se dio, por su faceta de locura, así que es un punto muy frágil para sostener eso. Algo que me provoca cuando veo tripas y demás, en videojuegos, películas y demás, es un chingo de hambre, no sé por qué. Que conseguí la máscara Kitsune en Pokémon MMO. ¿En serio? ¡Aplausos para aplausos! ¡Aplausos para aplausos! No sé qué tan difícil sea conseguirla. Felicidades, aunque no sé qué tan difícil sea conseguirla. Dice, el Wilder... A ver, es que no alcanzo a leer. El Warrior... El Wall Reader... el Wall Reader. Me recuerda a Venom y a miles de... Puta madre, no alcanzo a leer. A ver. El Wall Rider me recuerda a Venom y a Miles... A Eddie cuando Miles y World Reader se fusionan. Ok, ya alcancé a leer. Aún estoy un poquito enfermo de la garganta. Ya estoy sacando lo último. Pero si hablo mucho o muy rápido se me va acumulando y termino con flemas. Sí, a esta teoría. Este punto más bien hace alusión a lo próximo que veremos con el tercer Outlast, el siguiente videojuego de la saga que funcionará como precuela de este, y que probablemente cuente más a detalle todos los experimentos que realizaron aquellos científicos de la Alemania nazi en el hospital psiquiátrico. Es que no alcanzo a leer. Pero hasta entonces será algo a lo que deberemos esperar. Tuve que buscar 30 gatos escondidos, repartirlos por canto. En ciertas secciones del videojuego podremos ver extrañas sombras muy sutilmente que según dicho por los propios desarrolladores estaban ubicadas allí para confundir a los jugadores. Es algo bastante troll por su parte, pero sin tener esta perspectiva y únicamente hasta él lo dijo, es bastante troll de su parte. Al chile sí, güey. ¿Qué pedo? 30 gatos, no mames. En lo visto en el videojuego, podríamos llegar a pensar de que se trataban de fantasmas. Deep Web. Todos conocemos la Deep Web. Los gatos estaban escondidos en la región de Yoto de la Deep Web. ¡Ting! Así que no hace falta una gran presentación de la misma. Aquel lugar en donde supuestamente se esconden los grandes secretos del internet, junto a un conjunto de cosas atroces. Para ingresar a dichos sitios se necesita un navegador especial que esconda nuestra... Entonces no estaban en la Deep Web. Entrar a la Deep Web es bastante fácil, de hecho. Dice, te la da gato, que se esconde en todas las regiones y te da una pista del lugar actual en el que está y suele repetir la misma pista para varios lugares. Cabrón. Pues qué cabrón. Ahora reaccionas al... uno a la vez, cabrón. Uno a la vez. Tampoco te pases. Son videos largos, tampoco te mames.
Digo, la próxima semana, si quieres, reaccionamos al DLC. El problema es que son las pistas son algo confusas. IP Sí, por lo que, llamado como lo Tor, dice, sí siendo el mismo está navegador que utiliza Jeremy Blair en el respectivo DLC de Outlast, por lo que podemos concluir de que esta persona hace atrocidades ilegales y que todo el misticismo que hay con los experimentos sumado al espejismo de la realidad cobra mayor fuerza. La realidad supera la ficción. ¡Ting! Confusas no, son totalmente crípticas. Sí, claro, entiendo. ¡Voluntarios! ¡Levanten la mano! Para que se las meta. Como vimos también en el DLC, existen voluntarios a probar el motor morfogenético, algo que no parecería tener mayor importancia hasta que nos preguntamos del cómo se llega a esto. No creo que tengan afiches por ahí pidiendo amablemente a voluntarios para un lavado de cerebro, por lo que la teoría popular apunta de que estos voluntarios, entre comillas, eran antiguos empleados de la organización, que por alguna razón se opusieron a la misma, y por miedo a que revelaran toda la información referente a esta, los tomaron como sujetos de prueba obligatoriamente. Aunque a simple vista parecería ser un fantasma, el War Rider es en realidad una nube de nanomáquinas, es decir, máquinas muy pequeñas que poseen una gran fuerza y poder, explicando a su vez el cómo asesinaban a Chris Walker tan fácilmente. Las mismas fueron capaces de ser controladas por Billy Hope, quien a través de vivir tantas atrocidades en su mente, alcanzó la capacidad de comandarla, ya que como sabemos, solo las personas que vivieron en carne propia desgracias incomparables son capaces de controlar al War Rider. Podemos incluso pensar de que estos nanorobots podrían ser utilizados con fines muy buenos, como los médicos, pero tristemente la avaricia humana por el poder puede más, y seguramente se crearon con la intención de tener un arma científica muy poderosa para enfrentar a cualquier nación, aunque fue un experimento que se salió de control. También como dato curioso debemos mencionar que existen dos Wild Riders, uno controlado por Miles y otro controlado por Billy, siendo un hecho confirmado en el cómic canónico de Outlast. Si alguien me dice el olor a sal, yo iría a un restaurante o a la cocina. Joseph Mengele, o mejor conocido como el Ángel de la Muerte, fue un oficial y médico alemán de la Segunda Guerra Mundial, encargado de experimentar principalmente con niños gemelos. Básicamente hacía cosas realmente horribles con los niños, desde extirpar sus órganos, someterlos a distintas temperaturas y muchas otras más, en donde si uno de estos dos niños moría, el otro era automáticamente asesinado para tomar datos comparativos. Un verdadero hijo de perra que se lo conoce además por coser a dos gemelos, es decir, de crear a una sola persona. Pero ¿por qué saco este tema? Pues básicamente los gemelos que vemos en Outlast tienen una gran cicatriz en el torso de su cuerpo, por lo que se ha autorizado de que probablemente en algún punto de la historia del título los mismos estaban pegados. Esto en sí es bastante posible teniendo en cuenta todas las locuras que se realizaron en dicho hospital psiquiátrico. A el iceberg definitivo de Outlast. Mientras estamos en multistream con Twitch. Y todo lo referente a las similitudes que se toman con los nazis. Así que en sí es una teoría que apuesta por ser cierta. ¿Otras es un espejismo de la realidad? Como último punto en cuestión, tenemos el que hace alusión a que todo lo vivido en Outlast es un mensaje que nos quieren dar los desarrolladores del título, en referencia a que es probable de que en alguna parte del mundo se realicen este tipo de experimentos con personas, y que todo está muy encubierto. Es casi un hecho esto, en donde pondría las manos al fuego si tuviera que apostar, ya que por años se ha sabido de que existen ciertas organizaciones encargadas de experimentar con el fin de crear nuevas armas biológicas o de conseguir pasar a otros planos astrales, entre muchas variantes más. De hecho hay muchos documentales de diferentes casos reales, y tanto Outlast como otras películas o videojuegos intentan plasmar este concepto. Wey, ¿alguien ha visto esta película, la de Martyrs? Güey, el final te quedas como que ver, qué verga pasó, o sea, qué vergas dio. ¿Quién ha visto esa película? La de Martyrs. La película es mucho morbo, pero está buena, güey. No. Ellos no la han visto. Véanla, véanla. Si aguantan el gore, véanla. Yo sí, Julio me entiende. Julio sí la vio. Si pueden, si aguantan ese tipo de películas, véanla.
Que si tuviera un peso por cada que la gatabrasa te da la pista de te envuelve una brisa salada cuando la gatabrasa desaparece. Estoy seguro de que tendría casi 30 pesos. O sea, de las 30 pistas son 30 veces eso. Excepto, por lo que mi pregunta hacia ti se refiere a si crees que esto es posible en la vida real. Con esto terminamos el iceberg definitivo del primer Outlast. Mi pregunta para ti sería, ¿el agua moja?